El Señor les bendiga en esta tarde a cada uno de ustedes. Queremos dar gracias a Dios por el privilegio que nos permite de estar una vez más aquí en su casa. Antes de sentarnos, vamos a tomar la palabra del Señor para leer de ella. ¿Me hacen favor de ayudarme un poco con el micrófono, por favor? Vamos sí, está bien, gracias. Vamos a tomar en el libro de los Hebreos una escritura y luego la otra la encontramos en el libro de Jeremías. En el libro o la carta enviada a los Hebreos, en el capítulo 12, del verso 3 al verso 8. Y luego pasamos al libro de Jeremías, al capítulo 12. Reducid pues, el del verso 3. Reducid pues a vuestro pensamiento aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando, que aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y estáis ya olvidados de la exhortación que como hijos habla con vosotros diciendo: Hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufriste el castigo, Dios os presenta como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Mas si estáis fuera del castigo, del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. Al libro de Jeremías, en el capítulo 2, del verso 3 al verso 7. Santidad era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoran pecarán. Mal vendrá sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad, tornáronse vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de tierra de Egipto, que nos hizo andar por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni ahí habitó hombre? Y os metí en tierra de Carmelo, para que comiese su fruto y su bien, mas entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis mi heredad abominable. Inclinemos por un momento nuestros rostros. Dulce Jesús divino, estamos maravillados por tu gracia que tú nos das a través de estas horas que transcurren, y de ver cómo, Señor, tú puedes traer tu palabra de una manera tan maravillosa. Señor, a través de este día, mi cuerpo se ha sentido bastante agotado, bastante cansado. Y puedo sentir, Señor, de tu gracia, tu espíritu,
Yo mismo aprendí bastante hoy por la mañana, Señor. Cosas que en verdad el ojo humano no puede ver. Cosas que el corazón humano no puede entender. Pero tú nos las has revelado a nosotros, Señor. Y estoy más que agradecido por ello. Señor, y en esta tarde yo espero, Señor, de tu gracia nuevamente. Una buena unción, tanto en mis labios como en los oídos del pueblo que cree tu palabra. Señor, donde nos podamos parar y así como el pueblo subía a adorar allá en Silo, en la antigüedad, nosotros también vengamos, Señor, a la hora de la tarde a adorarte a ti, Señor. Y sacrificar nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu para rendirlo todo a ti, Señor. Y ya no carneros, y ya no machos cabríos, ya no más tórtolas o toros o la becerra rociada, sino que sea nuestra alma, Señor, nuestro espíritu, rendido a ti, Padre, de tal manera que podamos nosotros sentir tu presencia, caminar, así como la sentían los hombres santos de la antigüedad. Señor, y en esta tarde yo te pido y te ruego, Señor, por estos varones que me ayudan, los cuales están aquí, Señor, en el puesto, cada uno de su deber. Y yo te pido, Señor, que les esfuerces y les des ánimo. Gracias, Señor, por el tiempo que les permites ayudarme hasta en estos momentos, respaldando tu palabra hasta aquí. Y yo te ruego, Señor, que en esta tarde tú les des una bendición especial. Señor, y que tu gracia pueda derramarse en manera sobreabundante de cada corazón. Que ellos puedan salir de aquí regocijantes y nuestras hermanas, Señor, puedan levantarse de sus asientos y levantar sus manos, Señor, en alabanza hacia ti, Señor, donde ellos puedan sentir tu espíritu caer en su corazón. Amén. Señor, bendícenos mientras escuchamos de tu palabra y ayúdame, Señor. Yo te lo pido, soy el más vil, miserable y necesitado de ti. Y ruego, Señor, tu ayuda, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden ustedes sentarse, hermanos? Hoy en esta tarde he escogido un pensamiento un poco extraño, pero yo pienso que el Señor nos va a ayudar para tomar un poquito de su palabra y entender por lo menos el contexto de lo que nosotros hemos tomado aquí. Mi tema en esta tarde es la visión ya perdida, o perdida la visión, como usted quiera llamarle. Usted sabe que un hombre, cuando tiene su vista muy buena, es capaz de alcanzar a distinguir cosas muy pequeñas. Pero ya cuando la vista se le va terminando a ese hombre, aún las cosas grandes las ve borrosas y las ve entre nubarrones. Es así, ¿verdad? Es porque la visión se pierde y a veces no se puede captar la cosa en su manera correcta. Y yo quisiera comentar un poco en esta tarde respecto a lo que es la iglesia del último día. Y vamos a ver cómo es que el pueblo ha perdido la visión. Y ustedes saben que el profeta nos dijo que en verdad no son las cosas grandes que nosotros hacemos, sino las cosas pequeñas que nosotros dejamos de hacer son las que nos van a evitar estar en el día de la resurrección. Así de que es mejor tomar el lente de la palabra, el ojo de Dios, y rogarle al Señor como
como le dijo a la edad de la Odisea, que unja nuestros ojos con su colirio para que podamos ver la vergüenza de nuestra desnudez. Y cuando el hombre está ciego, él piensa que lo ve. No piense usted que el hombre dice estoy ciego y no veo nada, no. Siempre un hombre, a medida que va caminando su visión, él piensa que ve en la manera que lo ve. Excepto cuando el hombre recapacita y entonces se queda fijando en algunas cosas que realmente no las ve. Entonces compara su vista con la vista de otros. Alguien puede decir, mira hermano, mira aquella cosa que está allá en aquella orilla de tal cuadra o a cuántas calles de aquí, la alcanza a ver, y el hermano entonces se da cuenta de sí mismo que no alcanza a ver, porque él se fija y dice, pues yo no veo nada, hermano. Bueno, el hombre en sí mismo, así es como se da cuenta que no ve. Y el cristiano muchas de las veces no se da cuenta que su vista es corta, sino hasta cuando ve la palabra de Dios revelándole, ¿verdad? Y como dijo el profeta, el águila se alimenta de pico a pico. Y cuando oye la expresión que calca o que recalca bien en su corazón, dice, caramba, yo eso no lo había visto. Bueno, es que la visión era muy corta, pero Dios en su gracia le permitió que a través de alguien le pudiera pegar la luz para que él también pudiera ver. Es así, ¿verdad, hermanos? Muy bien, de manera que yo me refería a estas dos escrituras porque en ambas cosas, si usted se fija muy bien, cuando principia a hablar el apóstol Pablo, está llamando una exhortación al pueblo y les dice, ¿ya se han olvidado ustedes en verdad lo que aconteció tiempo atrás? ¿Cómo es que aquel ser inocente trajo tal contradicción de pecadores sobre sí mismo? Y luego ustedes como que ya se acabó, comúnmente como decimos por acá, la chamba. Ya como que ya todo terminó. Y como que cada quien pues busca su propio bien y la cosa está muy calmada. Hermanos, les dice Pablo, ¿no habéis sufrido ustedes de tal manera aún hasta la propia sangre? No, sino que acuérdense lo que hubo tiempo atrás, y quiero yo exhortarles a ustedes que es menester seguir adelante. ¿Hasta dónde? Dijo el apóstol Pablo, en verdad, que nos acordemos que como hijos tenemos que ser castigados. Y Pablo está dando una exhortación al pueblo para que despierte, para que recuerde que estamos en un tiempo de batalla, hermano. No estamos en un tiempo o en un parque de deportes donde pues parece que sí somos la mera verdad. Mire usted cuando un deportista va a entrenar, va a jugar, usted lo mira tan falto de nervios, tan tranquilo. Pero mírelo usted cuando va al campo de batalla, cuando va de veras a luchar para defender el puesto que él pelea. Mire usted cómo el hombre se pone enfurecido, se pone enardecido, nervioso. Bueno, y a veces miramos nosotros al pueblo tan tranquilo, tan apacible, que parece como que ya todo concluyó. Pero yo quiero decirle, hermano, es tiempo de despertar y no olvidemos que es tiempo de batalla. Es tiempo de ir en contra del contrincante y es tiempo de que no nos olvidemos que Dios, cuando trajo su batalla a sí mismo, Él luchó hasta la muerte, hasta el último minuto. Es así, hermanos, ¿verdad? Y por el otro lado, encontramos nosotros a Jeremías hablando acerca de Israel. Y les dice, bueno, yo recuerdo que tiempo atrás Israel era una nación santa. Era una nación limpia. Es más, usted lo ha encontrado varias veces que él la tipifica como una moza, una doncella. Pero entonces dice, ¿qué es lo que sus padres hicieron para olvidarme? ¿Qué maldad encontraron en mí? Se han olvidado. En otras palabras, han perdido la visión de quién soy yo. Yo fui el mismo que los saqué de Egipto.
la roca de su propia fortaleza, la que los trajo por el campo de sombras, de valles, de muerte. Yo los traje por tierra seca, pero yo les metí a la tierra de Carmelos, le dice Dios. Es así, hermanos, ¿verdad? Les di un lugar donde estuvieran en posesión, pero mira el pueblo, qué ingrato, se ha olvidado de mí. Han perdido la visión de quién soy yo. Hermano, pero yo pienso que la cosa no quedó allí. Queremos fijarnos un poco sobre estos pequeños detalles y miremos un poco el ejemplo. Dios había levantado a un profeta llamado Moisés. Lo cuidó aún desde el vientre de su madre. Después de nacido, el demonio trató de acabarlo a como diera lugar. Usted sabe más que todo la historia de cómo es que fue protegido por Dios. Es así, hermano, ¿verdad? Aún su nombre tiene un grande significado, rescatado de las aguas, porque el nombre de Moisés, un nombre que más bien inspirado por Dios, porque era un hombre rescatado de la humanidad, rescatado del peligro, para un propósito que Dios tenía que cumplir para su propia gloria. Entonces, encontramos nosotros que a su tiempo correcto, Abraham y Jacabet se acordaron de que Dios debería de cumplir su propósito. A orar a Dios con un corazón limpio y verdadero para que Él cumpliera su promesa. Ahora, si usted se fija muy bien, el profeta dijo que había muchos redentores en ese tiempo. Aunque no lo vemos en la Biblia, el profeta de Dios con una visión, una visualidad más grande y mayor que la nuestra, pudo transportarse a ese tiempo y decir, en ese tiempo había muchos redentores. Había mucha gente que reclamaba ser el redentor de Israel, sacarlo de Egipto. Pero Dios había escogido uno. Amén. Entonces, ¿qué acontece cuando él llegó a ser hombre? Llegó a ser el hombre más sabio de allí, de todo Egipto, y era el siguiente que iba a sustituir a Faraón. Pero encontramos nosotros que la sabiduría humana falla. La sabiduría humana solamente lo lleva a usted a la derrota. Y dijo el profeta, en este tiempo presente no hay tal cosa que pueda hacer tanto su enemigo como la propia intelectualidad humana. Entonces, nosotros creemos que hay hombres verdaderos de Dios, intelectuales, pero mientras la intelectualidad no se interfiere entre Dios y el hombre, todo está bien, hermano. Pero cuando el razonamiento humano por la ciencia quiere razonar las promesas de Dios, ahí el hombre empieza a fallar. Amén. Cuando la sabiduría entró en Moisés para hacerlo interferir entre él y el pueblo, hermano, Moisés falló. Pero ¿qué pasa? Después de un tiempo Dios lo regresa, lo tuvo por 40 años soportando lo que era la peste, lo que era el frío, lo que era el asco, lo que era la lluvia, lo que era el lodo. Puedo yo ver a aquel grande varón ya de 40 años, un hombre con delicada piel, manos delicadas, pies delicados, cuerpo delicado, un hombre tremendo, limpio, un hombre fino. Pero ¿qué hizo Dios? Sabiendo que todo eso le iba a estorbar en el camino, Dios le quiso dar una pequeña lección por 40 años. Es así, hermanos. Amén. Y lo llevó a las partes pues más sucias, a las partes más escabrosas que podía llevar. Por años lo enseñó cómo debería de amar a sus hermanos teniendo una oveja. Por años lo enseñó cómo debería de cuidar de una oveja cuando se enfermaba. Por años lo enseñó cómo debería de pastar a las ovejas cuando tenían hambre. Sí, porque Dios lo estaba preparando para un trabajo mayor. Aleluya. Encontramos pues que cuando Dios sacó a Israel a través de su siervo, todos hablaban bien de Moisés. ¿Sabía usted eso? Tenían en grande estima a Moisés, ya siendo un viejo de 80 años, y el hombre
todavía manejaba a la perfección la palabra de Dios. Entonces el pueblo tenía grande estima para con él. Pero a medida que el pueblo iba avanzando a través de los 60 kilómetros, los cuales abarcan ese desierto de Arabia, hermano, el pueblo se fue olvidando de la gracia del Señor, que ya por tiempo había sido derramada en ese pueblo. Y se fueron olvidando, fueron perdiendo la visión. Y usted ha oído cantidad de comentarios como los hombres perdieron a tal manera la visión que aún creyeron que podían ser iguales a Moisés. ¿Ve? A eso es de lo que yo me refiero. Lo que es perder la visión en cuanto a lo que Dios pone en un hombre. ¿Sabe usted que aún Aarón tenía un oficio tan especial que aún los levitas no podían llegarse ni siquiera a las faldas de Aarón cuando él estaba ministrando? ¿Sabía usted eso? Tenía un trabajo tan especial, un lugar a donde Aarón llegaba que ningún levita podía llegar. Pero ¿qué pasa, hermano? Cualquier hombre que se sintió pariente, primo, sobrino, tío, hermano de él, creía que por esas cosas él había perdido la visión y que ahora pues la cosa podían ser todos iguales. Usted encuentra eso en la trayectoria con Coré. ¿Es así, hermanos? Entonces, pero Dios no es un Dios que olvida el lugar que le pertenece a usted, hermano. El hombre es el que olvida. Dios nunca olvida. Dios le dijo a Aarón: este es tu lugar y párate allí. Y tienes tú tus hijos. Aquí tienes a Finis, tienes al otro y tienes al otro. Y ellos se van a parar contigo. Pero ninguno llegará a tu lugar. Ahora, ¿qué nosotros decimos del siervo de Dios? Del profeta de Dios. Lo veían tan sencillo y como no estaba en el tabernáculo, pues a veces la gente como que empezó a perder la visión. Era más grande aún Aarón que Moisés. Y esa es la razón. Mire usted las vestimentas de Moisés, la indumentaria de él, como un profeta, un hombre sencillo. El profeta, usted no me va a encontrar una vez donde diga que el profeta Moisés andaba muy bien vestido como Aarón, ¿verdad que no? Sin embargo, Aarón traía lo mejor, traía una vestimenta de lo más fino. Pero aún con todo y eso, Aarón no había perdido la visión. Escúchelo bien, hasta cierto día. ¿Cuándo? Pásale, hermano. Cuando su misma hermana, María, usted sabe, Miriam, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes a María, la hermana de Moisés? Una vez se puso por allí, me imagino por allí en el respaldo de la casa, allí un poco pensativa, un poco medio a meditar, y a veces por no estar en la actitud correcta de Dios es cuando llegan los malos pensamientos. Yo me imagino por ahí a María, pues ella ya había tenido su avivamiento, ya había cruzado el Mar Rojo y había danzado en el Espíritu, había tocado el pandero, había cantado aquellos hermosos cantos, una gran profetisa. Con todo y eso, Dios tenía un lugar especial para la hermana, ¿ve? Pero uno de esos ratos medios tramposos o traicioneros, se puso ella a pensar: bueno, yo pienso que hay algo más tremendo aquí. Yo pienso como que mi hermano Moisés no es aquel personaje místico, aquella persona que pues todo es suficiente. A mí se me da que mi hermano es una persona común, corriente, como cualquiera de nosotros. Ahora ella estaba en parte quizás pensando la verdad, pero el Espíritu no la dejó quieta, sino que dijo: bueno, ¿cómo me gustaría conversar esto también con mi hermano Aarón? Dijo: a mí se me hace aún que se me hace que mi hermano Aarón tiene más importancia todavía que mi hermano Moisés. Porque mira nomás el lugar donde lo tiene. Y además, la cosa más tremenda es que la esposa de Aarón es una mujer fina, delicada. Bienvenido, señor. Es una mujer fina, delicada,
sus hijos son rectos, sus hijos son, pues, un ejemplo tremendo, muy limpios. Pero hay algo aquí como que no cuadra con Moisés, algo como que está fallando. Y esa mujer empezó a perder la visión. Empezó a pensar que aún la vida de Moisés, íntima, estaba mal con Dios. Usted sabe la historia. Llegó el momento de pensar, no, pues, ¿cómo puede ser así? Y luego mira nomás la esposa de Moisés, Séfora. Aún su nombre significa avispa. No, una mujer tremenda. ¿Quién le puede hablar a esa mujer? No, a mí se me hace que él, si él fuera realmente el hombre enviado de Dios, Dios aún le hubiera dado lo mejor de las mujeres. Ahí es cuando la iglesia empieza a perder la visión. Hermano, uno no puede juzgar al profeta del Señor. El día cuando esta iglesia pierda la visión de que el hermano Branham falló en ciertas cosas, porque el tiempo se lo va a ir diciendo, ¿sí? Hemos entrado a 1900, hace que no habrá fallado. Hermano, no pierda usted la visión. ¿Pueden decir amén? Es tiempo de que usted se fije perfectamente en la palabra de Dios por su promesa y quédese en su promesa, así que el cielo desaparezca, así que la tierra desaparezca, así que el mar desaparezca. Usted quédese en la promesa porque es la única que permanece. Amén. Los mismos cielos, como los vio Pedro, serán conmovidos. De grande estruendo empezarán a alzarse las llamas, de manera que no hay seguridad ni aún en el mismo cielo. La única seguridad donde podemos encontrarla de vida eterna es en su promesa. Amén. Ahora Él nunca la hizo de excepción de personas. Él dijo, es para ustedes, padres, apóstoles, para vuestros hijos, los que vienen, y para todos aquellos de todas las edades, todos cuanto nuestro Dios llamare. Ve, para ellos es la promesa. De manera que nuestro interés es pararnos en la promesa. Pero ¿qué hicieron? La visión se les fue perdiendo. No tengo yo ya más que regresar para ese punto. Usted puede tomar la Biblia y mirar muchos ejemplos cómo es que el pueblo se le perdía la visión de quién era el profeta que Dios había puesto en sus medios. Hermano, y nosotros podemos bajar hasta ese tiempo. No voy a hablar mucho. Note usted una cosa. ¿Recuerdan cuando Jesús pasó más allá de esta ribera a la otra ribera, al lugar de los Gadarenos o a la tierra de Gadara? ¿Recuerda usted? Y dice el profeta que allí había un hombre muy bueno, muy limpio. Era un hombre muy moral, un hombre bastante amable. Tenía hijos, tenía esposa y toda su familia, él trataba de guiarla a la mejor manera y más sabia que él podía. Pero el profeta dice que cierta cosa ocurrió de tal manera que los demonios se aglomeraron en esa persona y lo convirtieron en un endemoniado. Es así, hermano, ¿verdad? Entonces, dice que lo más penoso para ese hombre era que se desnudaba y corría luego a los sepulcros y daba voces. Corría y daba voces, gritaba, aullaba entre los cementerios y agarraba piedras y se golpeaba su cuerpo. Se lacraba, él mismo se lastimaba. Mas cuando aquellos demonios se apaciguaban un poco, él podía recobrar su mente, su capacidad mental. Y lo más penoso era que tenía que regresar a su casa, a donde una pobrecita dama lo esperaba con lágrimas en sus ojos y con brazos abiertos, en la esperanza de que un día él mejorara. ¡Qué tremendo! Mas ese mismo espíritu
que clamaba en la mujer, que clamaba en los hijos, un día despertó o movió la gran maquinaria de Dios a través de Jesús. Porque Jesús no podía hacer nada menos lo que el Padre le enseñara que hiciera. Entonces, un día el Padre le dijo: camina, súbete a la barca, vete hacia la tierra de Gadara. Vete para allá. Entonces, ¿qué hizo? La Biblia dice que cuando Jesús pisó en tierra, hermano, aquel endemoniado corrió a sus pies y luego dobló sus rodillas y le dijo: Jesús, Hijo del Dios Altísimo. ¿Ve? ¿Se acuerdan ustedes en la mañana que dije que en verdad los religiosos de la antigüedad tenían mucha más visión que aún los nuestros de nuestra era? Ahora yo quiero decirles, un demonio en ese tiempo tenía mucha más visión que aún los propios religiosos del día. Mire usted a Jesús altercando con ellos y ellos diciéndole diablo, y diciendo es un adivino, diciendo demonio tiene, diciendo es príncipe de los demonios, un Belzebú, un hechicero, un adivinador, un charlatán y cuánta cosa, mientras que un endemoniado diciéndole Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Ve, la visión se había perdido tanto en la iglesia, aunque era una vergüenza, y un demonio podía tener más visión que lo que esos tristes religiosos tenían. Usted sabe hasta dónde camina una iglesia cuando va perdiendo eslabón por eslabón. Hermano, usted suelte una canica por una escalerilla y usted la va a oír el tic-tac, 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 pero no hay nada que la pueda detener porque ha perdido el primer escalón. Y hermano, cuando la iglesia ha perdido el primer escalón, no hay nada que la pueda detener excepto un poderoso mensaje que le haga ver a ella dónde ha fallado, dónde ha dejado a su Señor, y es menester que regrese a la visualidad que antes tenía. ¡Amén! Es la razón por la cual la Odisea cayó en el lugar donde cayó, porque se fue perversión tras perversión, lugar tras lugar, bajeza tras bajeza, hasta el día cuando se enteró en verdad de que todo lo tenía, que era rica y que nada le faltaba, estaba bien vestida, cuando realmente un endemoniado gadareno pudo tener más visión que esta iglesia, la Odisea de este día, donde él podía razonar y decir estoy desnudo y clamo a mi Señor. Hermano, y Dios puede tener más misericordia cuando un hombre se para y reclama en verdad que está ciego. Sí, mire usted al ciego de nacimiento. Hermano, usted puede ver al viejo Bartimeo allí con una cordera, lo cual eran sus propios ojos, como el profeta lo dice. Esa cordera, a pesar de quererla como su hija, hermano, era lo que el diario le daba el pan. Aún con todo y eso, sus ojos naturales no veían la luz de este mundo. Pero ¿qué pasa? Cuando oyó que Jesús pasaba, pudo salir de su interior un esfuerzo, un clamor que dijo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando él clamó, la Biblia dice, hombre, ¿qué quieres que haga? Y usted sabe que él pidió luz para que sus ojos vieran. Él no pidió más, sino solamente que sus ojos vieran. Vea usted los grandes hombres de Dios que han pasado en la antigüedad. Ellos no piden riqueza. Mire usted a Salomón, un hombre tremendo, formidable, y con todo y eso, cuando Dios lo puso sobre su casa para juzgar, le dijo Salomón a Dios, Dios mío, dijo, yo no te pido nada, no te pido gloria, no te pido riquezas, no te estoy pidiendo nada, sino solamente un espíritu que tú me des para poder yo enjuiciar la cosa verdadera entre tu pueblo, saber discernir cuál es el bien y el mal, que si ese mismo clamor pudiera salir en nosotros, Dios mío, danos suficiente vista para poder ver dónde hemos caído. Amén. Poder mirar la bajeza donde estamos, que si la iglesia pudiera exaltar ese clamor, Dios está presto para darnos la luz. Hermano, ¿a dónde llegó la iglesia en la antigüedad? Mire usted a Samuel. ¿Cuántos recuerdan la vida de Samuel? Muchos de ustedes la recuerdan. Sucede que aún su nacimiento fue por la palabra de Dios. Era un hombre llamado Elcana, el cual tenía una mujer, no recuerdo ahorita su nombre, parece que era Pinea, algo así.
Si no estoy muy seguro, déjeme ver si lo puedo encontrar por aquí. Penina. Penina era su nombre. Y este hombre Elcana tenía dos mujeres. Una de ellas se llamaba Penina y la otra se llamaba Ana. Y sucede que era un hombre devoto, un hombre sabio, un hombre santo. Año en año subía a adorar allá a Dios y llevaba a sus dos esposas. Y cuando él partía la ofrenda, el sacrificio que llevaba, amaba tanto a Ana, y más que sobre todo con pasión, porque Ana era estéril, la otra tenía hijos. Y Ana era estéril, entonces cuando él compartía la ofrenda, le daba ofrenda a sus hijos, le daba ofrenda a su esposa, de aquel animal que él sacrificaba. Pero entonces escogía una parte muy especial y se la daba a Ana. No con todo y eso, la otra mujer, Penina, le hacía la vida amarga cada vez que subían a adorar. Y le hacía burla, se reía de ella, porque era una mujer estéril. ¿Ven? Entonces, un día esta mujer, desconsolada y afligida, dijo, no me queda otro remedio, voy a hacer un voto con mi Dios. Voy a ir al lugar donde yo, gracias hermano, voy a ir al lugar donde yo adore con mi Dios y le voy a pedir con todo mi corazón que si Él me da un hijo, yo se lo quiero dar a Él para que le sirva y le ministre. Ahora Ana sabía la condición del pueblo, Ana sabía cómo estaba Israel, Ana sabía cómo estaba la iglesia, y ella sabía que su única esperanza era encontrar gracia ante los ojos de Dios. Y ahí estaba la pobre mujer orando, clamando a Dios. Ahí estaba, usted sabe, el sacerdote, el sumo pontífice, Elí, quien él era en ese tiempo. Estaba por ahí recargado en una silla de descanso, muy tranquilo, como que si todo estuviera marchando a la perfección en la iglesia. Mientras Ana, afligida, no elevaba voz alta, dice la Biblia, sino solamente sus labios eran movidos, pero con gemidos de dolor, tratando de encontrar gracia ante su Señor. De pronto la empieza a ver Elí, dijo, esta mujer está borracha. Dijo, voy a ir y voy a decirle que mejor se vaya para su casa, que se largue por allá, que no venga aquí al templo a hacer la vida amarga. Se le acerca y le dice, hombre, anda, digiere tu vino a otro lado, hombre, estás bien borracha. Ana se levanta y le dice, Señor mío, dijo, yo no estoy borracha, yo no he tomado vino, he venido por una rogativa, mi Señor. Le dio tanta vergüenza al sumo pontífice, que él había perdido tanto la visión, que no tenía ni respeto con la gente que estaba orando. Hermanos, hemos llegado a días semejantes. ¿Pueden decir amén? Sí, amén. Perdónenme, caballeros, que les haya llamado la atención hoy por la tarde, pero ustedes saben que cuando la música se pone aquí, debe de haber aún un santo silencio. Sí, amén. Y ahí estaba ese hombre, todavía quitándola de su oración. Había llegado a ser tan vulgar así, que no tenía respeto ni con la gente que estaba orando. Se le acerca y le dice, vete a digerir tu vino, andas borracha. Hasta que ella no lo avergonzó. ¿Sabe usted lo que hacían sus hijos, verdad? Sí, hermano. Le voy a recalcar un poquito la historia y aplíquelo a nuestra iglesia. Dice, en primer lugar, que los hijos de Elí no tenían conocimiento ni lo que era así de Dios. ¿Amén? No tenían conocimiento de Jehová. Dijo el profeta, el tiempo viene, hermano, cuando en las iglesias van a poner ese tipo de ministros aquí, porque es lo que están pidiendo. Faltos de reverencia, que conocen mucho en cuanto a manejar los platos, en cuanto a manejar las cucharas, en cuanto a ponerse corbatas, en cuanto a vestirse bien, pero no la conocen en cuanto a Dios. Y es lo que busca la gente.
Hermano, la Biblia así me dice, que llegó a ser tal la inmundicia de los propios sacerdotes, que de las mujeres diaconisas que cuidaban el templo, ¿sabe lo que eran? La Biblia aquí me está diciendo que eran las amantes de los hijos de Elí. De manera que llegaron, aún lo creo con todo mi corazón, a profanar a tal lugar el santo templo de Dios, que hicieron actos de adulterio, de fornicación en el mismo templo. Mire usted la condición de Elí, y mire usted la condición de los hijos de Elí. ¿A dónde habían caído? A cometer actos inmorales aún en el propio templo del Señor. Y ellos, eso sí, para las ofrendas estaban tremendos. Tenían hasta criados, no iban ellos conforme el dicho de Jehová. ¿Sabe usted que el sacerdote era el que iba y cortaba, verdad, la pieza? Cuando se ofrendaba algo y que era para el sacerdote, ofrendado para Jehová, y que de ahí debería de comer el sacerdote, él comía de lo que se ofrendaba. Eso era la ley. Pero habían llegado a tal estado de la iglesia que, hermano, era una inmundicia. Tenían hasta un criado especial. Ahora, el sacerdote no tenía derecho de comer la ofrenda, sino hasta cuando estuviese cocida o asada. Oh, pero llegaron a ser tan delicados, tan pulidos, tan escrupulosos, que enviaban a un criado y le decían: corre, antes de que el asador o antes de que el cocedor vaya y cosa la ofrenda, córtame la pieza más especial para mí. Sí, hermano, es lo que dice la Biblia. Iba el criado y al hombre que sacrificaba le decía: oye, tú varón, vienes a sacrificar, sí. ¿Cuál es el animal que vas a matar? Ese. Destázalo rápido, destázalo rápido. Y déjame cortar una pieza aquí cruda. No, le decía el ofrendador, no. Después de que esté cocida, tú llévate lo que tú quieras. Porque esa era la ley. Llévate lo que tú quieras. Oh, no. Mira, si no me la das por la buena, hasta por la fuerza me la voy a llevar. Llegaron a ser tan desventurados así, que profanaron hasta la inmundicia. Llevaron a cabo las cosas más horrendas en la iglesia del Señor. Pero Dios había escogido un vientre estéril. Dios había escogido una mujer pía, santa y pura, para traer de ahí el hombre mensajero que les habría de cantar en su cara su sentencia de su propia muerte. ¡Amén! La Biblia dice que desde la primera época, el Cana le dijo a su mujer, Ana, le dijo: ven para acá. Dijo: trae a mi hijo a adorar. Dijo: no. Dijo: todavía no lo desteto. Conforme las Sagradas Escrituras, la mujer dejaba de darle pecho a los 7 meses. De manera que, decía: déjalo que cumpla los 7 meses y lo voy a llevar yo. Principalmente lo voy a llevar, y de ahí ya no me lo voy a traer, porque se lo he entregado a mi Señor. Cuando este niño cumplió aquella edad recién destetado, se lo llevó a su Señor. Me imagino yo ver un chiquillo chillón, un chiquillo medio berrinchudo allí gritando por leche por su mamá. Pero allí se empezó a trabar de la verdadera leche que Jehová le empezó a dar. Empezó a crecer en sabiduría. Era pequeñito y era el mejor para ministrar. ¡Amén! Que eso pudiera ser un ejemplo aún para nosotros como viejos, que aún nos estamos muriendo y no sabemos pararnos en línea de nuestro deber. Mire usted allí, un hombre canoso, viejo, ya barba larga, su cuerpo cansado, gordo, porque comía de lo mejor. Vivía solamente para engordar. Ese hombre tan vil. No le interesaban las cosas de Dios, solamente le interesaba comer, y sus hijos fornicar y comer. Y posible, eso es lo que ha atacado a la iglesia en el último día: comer y engordar, fornicar, adulterar. Pero hermano, no se olvide, Dios levanta una generación que avergonzará a aquellos hombres infieles a la palabra de Dios. Sí, hermano, a mí muchas veces me da vergüenza en la manera aún como yo camino, tropiezo tras tropiezo, y digo: Señor, ¿cuándo mis pasos irán a ser tan firmes y derechos donde yo pueda ser un ejemplo para mis hermanos? Y al ver la condición de aquí de Samuel, digo: Dios nos dé hombres como Samuel.
Dios nos dé hombres puros y valientes que se puedan parar para ministrar la palabra de Dios. Mire, hermano, dice la Biblia que llegó el tiempo, tal condición en la iglesia, que solamente buscaban lo mejor, y Elí ya no buscaba honrar a Dios. Elí solamente buscaba honrar a sus propios hijos. Hasta cuando llegó la cosa al colmo, entonces se dio cuenta, dijo: hijos, por allá en el pueblo se rumora que ustedes son tal y tal y tal y tal y tal. No dándose cuenta que él era el ejemplo de ellos. Aleluya. Ahora, la maldición vino para Elí a decirle: Dios, mira, yo voy a levantar un varón conforme mi corazón. Y cuando yo lo levantare, él irá delante de mí como mi ungido. Y será que el que hubiere quedado en tu casa, le estaba hablando a Elí, vendrá a postrársele a este varón mío. ¿Por qué? Porque vendrá hambre, desgracia, miseria sobre tu casa, Elí. Y van a venir y le van a rogar por pan, le van a rogar por dinero a este mi ungido. Hay entre tus sacerdotes que quedaren, porque no te voy a exterminar todos de este ministerio. Te los voy a dejar ir viviendo poco a poquito, para que veas tú que otros que he de levantar son mucho más mejores que estos. Y para vergüenza tuya lo hablo. Y aún estos viles sacerdotes que van a quedar, van a venir a los pies de este varón y le van a decir: oye, ¿sabes que me estoy muriendo de hambre? Y mi padre no me enseñó otra cosa sino nomás ministrar. Dame por ahí un huesito, aunque sea de diácono. Dame por ahí un huesito, aunque sea de conserje, para que yo pueda también comer de las ofrendas. Habrá desgracia en tu casa, Elí. Vea usted, gente pidiendo ministerio para comer. ¡Qué vergüenza, hermano! En el tiempo donde hemos llegado, usted dice: oh, la iglesia también llegó allá. Hermano, ¿qué piensas tú donde hemos llegado? Hay gente que, hermano, dice: yo no predico más si la iglesia no me diezma. ¡Mentira! Lo que pasa es que Dios nunca te llamó a este ministerio, porque un hombre se queda al pie de la palabra, así le cueste su propio pellejo. Sí, Señor. Hermano, yo los reto: retiren sus diezmos, retiren sus ofrendas, pero hágame a usted a mí retirarme de la palabra de Dios. Quiero decirle a usted una cosa, hermano. Hemos llegado al tiempo donde la vergüenza ya no hay en el ministerio. Hombres descaradamente pidiendo cheques, pidiendo giros para poder ministrar. ¡Qué vergüenza! Cuando la Biblia dice que Dios proveyó el camino para sus sacerdotes, cuando la Biblia dice que Dios proveyó el alimento para sus hijos, y la iglesia mendigando por dinero. ¡Oh, cómo ha perdido la visión la iglesia en el último día, hermano! Si pudiéramos hablar de tantas cosas. Es más, ni he tocado casi mis apuntes. Solamente quiero decirles a ustedes que la visión puede perderse de la noche a la mañana. Hermanos, es tiempo de que aclamemos a Dios, que nuestra visión se mantenga limpia hacia su palabra, antes que a mamá, antes que a papá, antes que nuestro trabajo, antes que nuestro negocio, antes que cualquier cosa. Mantenga su vista fija en aquel quien es el autor y consumador de nuestra fe. Hermano, quiero decirle a usted una cosa. Cuando el Cordero de Dios tuvo que ser presentado, la condición de la iglesia estaba tan fría, tan mal, que no podía ver. Se necesitó un profeta pararse y decir: ¡he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Habían perdido la visión. Solamente el profeta pudo señalarlo. Y en este tiempo, cuando las nubes han llegado a atacar a esta tierra, a esta atmósfera, a este globo terrestre, ya no se encuentra más que solamente una iglesia tibia, lo cual no conocen llamas de Dios. Pero en su gracia, Dios predestinó un hombre para decirnos: hermanos, no pierdan la visión. Como usted pudo ver en la fila de la novia, y le dijo: no se salga del paso, hermano, manténgase en línea del deber. Amén. Usted puede mirar como un profeta tiene mejor vista que nosotros, y él vino a decir: ministro, es tiempo de que te fajes y que tengas un espinazo de hombre para manejar una iglesia,
para enseñarles cuál es el así, dice el Señor, para enseñarles que Dios es uno, para enseñarles que el bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo, para decirles a la gente y apuntarlos al Señor Jesucristo. Amén. Ahora quiero decirles a ustedes una cosa. De ahí para acá, cuando la luz fluyó en su mayoría, la iglesia empezó a caminar al resplandor de su venida. ¿Saben ustedes que la primera edad de la iglesia caminó muy bien por mucho tiempo? ¿Pero qué pasó? Vaya usted a la Biblia y dice: yo he conocido tu trabajo, tu aflicción, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Los has encontrado mentirosos. ¡Amén! Pero tengo unas cosas contra ti. ¿Cuáles? Que has dejado tu primer amor. ¡Aleluya! Has dejado aquel amor con el cual fuiste rescatado. Has dejado el amor hacia tu Señor. Una iglesia ardua, trabajadora, afanante. Y ahora estaban, Éfeso significa suelto y descansando. Ve, flojos y descansando. Pero ¿qué pasa? Han perdido su primer amor. Óigame, y así fue caminando, juicio tras juicio, hasta llegar a la Odisea, donde, ¿qué dijo la iglesia? Oh, todo está bien con nosotros. Ahí es nuestra peor desgracia. Dices, cuando usted pasa por la calle, ve a una mujer desnuda, y usted puede ofrecerle su ropa y decirle: dama, cúbrase por favor, cúbrase. Y ella dice: sí, perdón, yo no me había cubierto porque no sabía que andaba desnuda. Pero me doy cuenta que ando desnudo. Dijo el profeta: ahí está una ventaja. Pero cuando hay gente desnuda y dice que está bien, ahí está el problema. Algo se ha perdido en la mente. La visualidad se ha perdido, la visión se ha perdido. Y hermano, no quisiera llegar más allá, sino a esta iglesia actual donde nosotros estamos. Dios nos envió un profeta santo con un mensaje santo, una vindicación santa, la columna de fuego delante de nosotros para guiarnos con el así dice el Señor. ¿Y qué hemos hecho? Hemos vuelto a perder la visión. Hemos vuelto a caminar por la inmundicia. Hemos vuelto a caminar con el que yo pienso, yo creo, yo diré, yo pienso, yo me imagino. Hermano, no fuimos llamados para caminar por el yo me imagino, yo pienso. Hemos sido llamados a caminar con una visión clara. ¿Quién es nuestro líder? ¿Quién es nuestra cabeza? ¿Y hacia dónde nos caminamos? Dios tenga misericordia de nosotros. ¿No están enojados conmigo esta tarde? Quiero decirles a ustedes, la iglesia ha perdido mucho de su visión. Me fijaba yo cómo el profeta dice: después de la apertura de este sello, la iglesia debiera estar en un rincón orando y llorando, clamando al Señor, con sus rodillas dobladas. Recuerdo yo aquella primita, ustedes lo recuerdan también, que estaba esperando a su esposo que le prometió matrimonio. Recuerdo yo la primera noche de su encuentro, y esta mujer nunca perdió la visión. Esta mujer, cuando se encontró con él la primera noche, la Biblia dice, o el profeta dice, perdónenme, que esta mujer agachó su cabeza. Y no me daba cuenta por qué había agachado su cabeza, hasta que el profeta dice, es que se dio cuenta que estaba descalza. Se dio cuenta que estaba andrajosa, sucia, y agachó su cabeza llena de vergüenza ante aquel pretendiente que la esperaba. Y dijo el profeta, la razón por la cual ella se comportó así es porque ella sabía, tenía la visión clara de quién era él. Hermano, cuando la irreverencia, cuando la falta de respeto empiece a caer en uno para con el otro, esta iglesia va rumbo a la desgracia, va rumbo a la muerte. Pero si tan solo pudiéramos darnos cuenta que Pablo un día dijo que aprestáramos nuestro calzado con el evangelio de paz. Amén. Efesios 6.
que pusiéramos a presto nuestro calzado con el Evangelio de paz, entonces nos diéramos cuenta que muchos estamos descalzos, muchos estamos andrajosos, y es tiempo de reverencia que Él tenga compasión de nosotros. Pero realicemos y no perdamos la visión de quién somos y quién es nuestra cabeza. Inclinemos por un momento nuestro rostro. Y quiero decirle a usted una cosa. Si alguien tiene una necesidad especial,